Buenas tardes, amigos y amigas televidentes Soy doctor Sergei Krutko. y doctora Olga Markelov. Somos representantes del Regimiento Inmortal de Costa Rica. Es un movimiento pacifista dedicado a la memoria de la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra de Patria, como se llama en Rusia. El día 9 de mayo nosotros anualmente celebramos el Día de Victoria de Unión Soviética sobre Alemania nazi. Los años de la Guerra Segunda Mundial para mi pueblo eran muy trágicos. Se habla de alrededor de 27 millones de víctimas de la guerra. Y, por supuesto, cada familia tiene su propia historia de la guerra. En mi familia, mi abuelo paterno participó en la Guerra Segunda Mundial. Él pasó en las batallas de frente de Bielorrusia, del oeste, Briansk, y fue reconocido por su heroísmo con medalla por valentía y orden de la bandera roja. Él participó en la guerra desde 1943 hasta 1945. Hace poco que me enteré que había otro miembro de familia que participó en la guerra. Es el hermano de mi abuelo. Mi abuelo, el nombre completo de él es Markelov Pavel Semyonovich, y el hermano de él es Markelov Alexei Semyonovich. Entonces, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el hermano de mi abuelo ya estaba cumpliendo su servicio militar. Estaba cerca de Fortaleza de Brest. Y pasando unos meses después de que empezó la Guerra Segunda Mundial, o la Gran Guerra de Patria, la familia recibió la noticia que él desapareció. Entonces tenemos una carta donde dice que este soldado es desaparecido. Él tenía apenas 21 años. Yo quiero comentar hoy sobre alguna noticia que me llegó relativamente poco, y gracias a doctora Olga, mi esposa, fue ella quien encontró el dato de cómo fue el destino final de mi abuelo materno, señor Konstantin Budanov. Siempre desde hace tiempo quería saber qué es lo que pasó con él, y lo único que lo sabía, lo que comentaba mi abuela Hanna, la esposa de él, que él fue movilizado a finales del verano de 41 en Crimea, y entonces fue ubicado en el norte de Crimea, y por tal motivo a finales de octubre de 41, cuando los alemanes lograron romper las defensas y el ejército de Manstein entró a Crimea, y los grupos dispersos de los soldados que lograron sobrevivir en sus trincheras estuvieron tratando de huir, dispersarse para todos lados, porque el ejército de Alemania pasó muy rápido, no dedicó el tiempo ni para captar prisioneros, porque tuvieron la idea de entrar inmediatamente a Sebastopol. Después no lograron, pero ese tiempo fue suficiente para que él, no sé por cuál medio, pero logró llegar a la ciudad de donde vivía la familia de él, mi abuela Hanna con sus dos hijas, mi mamá Valentina y otra hija menor, Ekaterina. No encontró ahí porque la esposa ya se fue para el pueblo pequeño, donde ella tenía hermana, porque hermana tenía la vaca. Entonces con expectativa de tener la leche para las niñas quedó ahí. Entonces él al final salió de ahí
y eso fue el periodo de confusión y ocupación. Logró siempre escapar del ejército alemán y logró llegar ahí, se escondió ahí, pero pasó el tiempo, se quedó tal vez un poco descuidado, salió a fumar, ya fue observado por algunos en el pueblo y ya llegaron los alemanes por él, lo arrestaron y al fin él fue enviado ya hacia Alemania para los campos de concentración. Después de la Segunda Guerra Mundial, mi abuela Hanna encontró a un señor al cual arrestaron junto con él, y lo único que dijo que sí, un tiempo pasaban juntos, pero después los destinos fueron diferentes, cada uno pasó a diferentes campos de concentración. Entonces terminó la guerra y ella nunca se supo qué pasó con el esposo, con mi abuelo, don Constantino. Ella murió en 1980 sin saber realmente nada sobre el destino de su esposo. Y yo estuve tratando de buscar, pero no hubo manera porque no hubo ningún tipo de los datos. Pero en el año pasado, para la celebración de 75 años de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, muchos voluntarios se juntaron y lograron conseguir que muchos museos, archivos abrieron sus acceso a sus datos y muchos datos fueron publicados y unificados. Entonces el día 16 de mayo del año pasado, 2020, Olga encontró y me llamó, y cuando ya me metí a leer y ver los documentos, lo entendí que fueron los documentos de mi abuelo Konstantin Budanov, porque todos los datos de la fecha del lugar de nacimiento se coincidieron aparte del nombre y el apellido, y los datos fueron procedentes del Archivo Nacional de Estados Unidos y pertenecían a los documentos que fueron extraídos del campo de concentración de Mauthausen, cual los aliados, los norteamericanos, liberaron el día 8 de mayo de 1945. La fecha de la muerte que estaba en el documento fue el día 10 de abril de 1945. Prácticamente 4 semanas antes de la liberación de Mauthausen y de la victoria sobre la Alemania nazi. Entonces, así ya me enteré sobre el destino final de mi abuelo Konstantin Budanov. Eso me generó un gran impacto emocional. Estoy muy agradecido a todos los compañeros, amigos, colegas que están trabajando en ese mismo movimiento del Regimiento Inmortal. Son voluntarios que logran conseguir estos datos, juntar y tener en el acceso libre para que las personas como yo y como muchos otros al fin pueden encontrar y saber sobre el destino de sus familiares. Nosotros el día 9 de mayo, cada año, siempre estamos acordando la guerra para celebrar la paz. Para apreciar la paz, vivimos aquí en Costa Rica, en el país que no tiene ejército, que la sociedad tiene los valores siempre de lograr solucionar las diferencias por la vía pacífica, y eso lo admiramos mucho, y siempre nosotros dijimos, es mejor la mala paz que buena guerra. Entonces, deseo a todos mucha paz en la familia, en el pueblo, en el país Costa Rica. Muchas gracias por su atención. Con ustedes somos
representantes del Regimiento Inmortal en Costa Rica, doctora Ольга Маркелов. y soy Sergei Kruchko. Muchas gracias. День Победы! День Победы! День Победы!